Ciclismo puro. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la información de Ciclismo Puro, el canal del ciclismo que a usted le gusta. Amigos, arrancamos con esta etapa 2, el resumen de la etapa 2 de la Vuelta al País Vasco, que nada más de inicio, apenas de darse la salida, empezaron los ataques a 162 kilómetros de meta. Una fuga se consolidó con Ethan Hayter, Frank van der Broek, Johan Bou e Iker Mintegui. Poco después se sumaron Fajardo, Raúl García Pierna, Bruno Armirail. Llegaron a tener algo más de 2 minutos estos 7 corredores. Se fue transcurriendo así la carrera. Amigos, el grupo del UAE empezaba a alinearse. Izan del Toro, también con Ayuso del líder Trek, Harold Tejada, los colombianos, en fin. Y luego las bonificaciones se la llevaron rodando a gran velocidad. Antes de la subida clave a San Miguel, se la llevaron, amigos, para decirles que fue Surraret y Adals. Bien, ahí se llevaron las bonificaciones cuando pasaron por ahí Guillaume Martin y Enzo Paleni. Ya en el pie del puerto, la diferencia rondaba en el minuto. El Decathlon tomó el mando con un ritmo pero bastante aficiante que se hizo que se estirara el grupo principal en una fila de India prácticamente, y la fuga comenzó a desintegrarse. Faltando 26 kilómetros para la meta, empezaron los movimientos que cambiaron la carrera. Un ataque brutal de Paul Seisas, un cambio de ritmo bravo, seco, violento, que fue imposible de seguir por parte de Lipovich, de Izan del Toro, de Mikel Landa, de Harold Tejada, de Sergio Higuita, en fin, de García Pierna. Lo fue dejando el francés. Era un torbellino y empezó a sacar con una facilidad pasmosa ventaja. Amigos, ventaja, empezó a quedar en cabeza de carrera el corredor. Más atrás del Toro, Florian Lipovich, Jan Uderbroek, Esquelmos, Primo Roglic, Izaguirre, Alex Baudin, entre otros, miraban cómo se iba el francés, y atrás Juan Ayuso y Mikel Landa sufrían para mantenerse en la carrera. A 24 kilómetros, Paul Seisas ya tenía 15 segundos sobre Lipovich. La diferencia creció rápidamente, pasó de 40 segundos, se consolidó el señor en punta Seisas, y atrás un grupo perseguidor más numeroso que intentaba seguirlo. Del Toro trató de sacar ventaja en la subida con un cambio de ritmo que rompió el grupo. Lipovich se quedó atrás, lanzó un ataque también en solitario y pasó a Del Toro. Se quedó un poco Roglic, que iba regulando sus esfuerzos. El señor Seisas empezó a tirar arriba solito, a llevar la ventaja. Estiró a 55 segundos el margen de diferencia con el grupo que lo seguía, y empezó el francés. Él ganó ahí el premio de montaña para colocarse también como el hombre número 1 en puntos en cuanto a la montaña, y empezó un descenso con una agresividad total, amigos. Este muchacho de 19 años con una técnica tremenda para tomar cada curva, y amplió la ventaja en el descenso. Esto dice mucho, dice mucho. A 13 kilómetros de meta conservaba 50 segundos sobre Esquelmos, Lipovich, Uderbroek, Izaguirre, Baudin, mientras que Del Toro y Roglic cedían mucho más. Y la imagen preocupante se dio cuando Mikel Landa se fue al piso, una caída terrible en un momento clave que lo deja fuera al gran corredor español. Por delante, Seisas siguió a lo suyo a 10 kilómetros de meta, aumentó el ritmo, le sacó ya más de 1 minuto y medio al resto de favoritos, y se fue adelante para pasar en solitario, amigos, como ganador de la etapa, en una brutal, espectacular exhibición de este muchacho francés Paul Seisas a lo Pogačar, lanzando ataques desde lejos pero en plena montaña. Paul Seisas, 19 años, del Decathlon, ganador con 4 horas 11:48. Atrás pasaron como segundo Esquelmos, quien se midió a Roglic, y a Uderbroek, quienes trataron de buscar la bonificación, pero fue el señor Esquelmos, Matías del líder 3, quien se la llevó, e igualmente Primo Roglic, quien marcó la tercera casilla. Así que una victoria inobjetable, brutal, aplastante de Paul Seisas sobre el grupo de corredores para
no solamente ganar la segunda etapa, sino la segunda consecutiva para él, porque ganó la contrarreloj individual. Así que amigos, ¿cómo quedó la clasificación de la etapa? Bueno, la clasificación de la etapa: Paul Ceysas, francés del Decathlon, 4 horas 11 minutos 48 segundos. La segunda posición para Mathias Eskelmolse Jansen, el danés del Lidl Trek, a 1 minuto 25. Luego Primoz Roglic también pasó a 1.25, se acomodó en el tercer lugar. Cuarta posición para Kian Underbroek, el belga que corre para el Movistar. Cuarto puesto para él, a 1.25 del aplastante Paul Ceysas. Ben Tulek se acomodó quinto, el británico del Bismalisa Bike, también pasó a 1.25. Igualmente en la sexta posición, con el mismo tiempo, pasó Alex Baudin, el francés del Education. Jon Izagirre pasó también a 1.25 del ganador Paul Ceysas, se acomodó séptimo. Y en la octava posición apareció Florian Lipowitz, el alemán del Red Bull, a 1.25. Mientras que ya en la novena posición apareció en la etapa Clement Chapuzat, el francés, a 1.31. Y el colombiano Harold Tejada, que hizo una muy buena etapa, se metió décimo en la etapa el hombre de la Astana a 1 minuto 43. Después de esa aplastante y esa brutal exhibición, amigos, de Paul Ceysas, la clasificación general está así: Ceysas Paul, francés del Decathlon, 4:28:47. Segunda posición para Primoz Roglic, 1 minuto 59, es lo que pierde con el líder, el señor Paul Ceysas. Florian Lipowitz se acomoda tercero a 2 minutos 08. Ya después aparece cuarta posición para Mathias Eskelmolse Jansen, el danés del Lidl Trek, a 2 minutos 14. Quinto, Ben Tulek del Bismalisa Bike, a 2.27. El francés Alex Baudin del Education es sexto a 2 minutos 31. Séptimo, Jon Izagirre, español del Cofidis, a 2 minutos 36. Y en la octava posición aparece el mexicano del UAE Team Emirates, Isaac del Toro, a 2 minutos 44. Noveno para Harold Tejada, el colombiano del Astana, a 2.48. Y la décima posición para Clement Chapuzat, francés del XDS Astana, a 3 minutos. Aplastante, amigos, porque la diferencia es grandísima. Ya casi 2 minutos para el segundo, que es Primoz Roglic, a 1.59, y a 2.08 el tercero, que es Florian Lipowitz. Tremenda exhibición del señor Paul Ceysas. La tercera etapa de 152.8 kilómetros con salida y llegada en Basauri, un trazado quebrado que va a determinar también, y seguramente tendrá muchos ataques. Volveremos a ver el duelo entre Ceysas, entre Roglic y Isaac del Toro. ¿Qué piensan ustedes, amigos, de este fenómeno que sale en el ciclismo como Paul Ceysas, el francés? Recuerde, este ciclismo puro, suscríbase al canal, active la campanita y déjenos un me gusta. Fuerte abrazo y bendiciones para todos. Ciclismo puro.